Álvaro Mutis Jaramillo, poeta, novelista y periodista colombiano. Nació en Bogotá el 25 de agosto de 1923, hijo del diplomático Santiago Mutis Dávila y Carolina Jaramillo. Cursa sus primeros estudios en Bruselas. Regresa a Bogotá para finalmente radicarse en México desde 1956, donde alterna la escritura con trabajos en diversas empresas. Los recuerdos de su infancia en Bélgica marcan uno de los principales temas de su obra, el contraste entre Europa y América. A principios de los 40, ejerce como locutor en un programa radial. Inicia su carrera literaria influenciado por los escritores surrealistas, publicando sus primeros poemas y críticas en la revista Vida y en los suplementos literarios de los diarios El Espectador y La Razón. En 1947, publica su primer libro de poemas en colaboración con Carlos Patino, La Balanza. Mutis se vincula con los jóvenes poetas que giran en torno a la revista Mito y continúa publicando libros de poemas como Los Elementos del Desastre, donde aparece por primera vez Macrol, el Gaviero, el personaje que ya nunca ha abandonado a Mutis, o Memoria de los Hospitales de Ultramar. Desde 1960 hace un giro de la poesía hacia la prosa, realizando varias publicaciones de sus novelas, dentro de las cuales se encuentran Diario de Lecumberri y Los Trabajos Perdidos. En 1973 publica su novela La Mansión de Araucaima y presenta en España su poesía Suma de Macrol, el Gaviero. El año siguiente obtiene el Premio Nacional de Letras de Colombia, que supone el primer reconocimiento importante de su obra. En años posteriores continúa compaginando la literatura y el periodismo, iniciando la Bitácora del Reaccionario, su columna semanal, y colaborando en revistas dirigidas por Octavio Paz. En televisión presenta el programa Encuentros, dedicado a entrevistas con escritores. Si oyes correr el agua. Si oyes correr el agua en las acequias, su manso sueño pasar entre penumbras y musgos, con el apagado sonido de algo que tiende a demorarse en la sombra vegetal. Si tienes suerte y preservas ese instante, con el temblor de los helechos que no cesa, con el atónito limo que se debate, en el cauce inmutable y siempre en viaje. Si tienes la paciencia del guijarro, su voz callada, su gris acento sin aristas, y aguardas hasta que la luz haga su entrada, es bueno que sepas que allí van a llamarte, con un nombre nunca antes pronunciado. Toda la ardua armonía del mundo es probable que entonces te sea revelada, pero solo por esta vez. ¿Sabrás acaso descifrarla en el rumor del agua que se evade sin remedio y para siempre? Los elementos del desastre. Editorial Losada, Buenos Aires, 1953. Los emisarios. Álvaro Mutis. Editora Fondo de Cultura Económica, 1984. Ilona llega con la lluvia. Álvaro Mutis. Editorial Mondadori. Literatura Mondadori, La Oveja Negra, 1987. Suma de Macrol el Gaviero. Álvaro Mutis. Poesía, 1948-1970. Editorial de Carlos Barral. Álvaro Mutis ganó los premios más grandes de la literatura española. El poeta colombiano ganó el Premio Cervantes, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Príncipe de Austria de las Letras, que son los mayores galardones que concede este país. En 2001, Mutis fue distinguido con el Premio Cervantes, considerado el noble de los autores de la lengua española. Al escritor le hizo ilusión este premio, porque sintió una gran veneración por Cervantes, cuya vida fue para él una lección conmovedora de lo que es el destino humano, decía Mutis días antes de recibir este premio. Su discurso de agradecimiento fue de 3 páginas
de las más breves, pero esa brevedad no impidió que ensalzara en sus palabras la figura de Cervantes. Recibió el premio de manos del rey Juan Carlos. En el año 1997 debió de permanecer en la memoria de Mutis, ya que recibió el premio Reina Sofía Poesía Iberoamericana y el premio Príncipe de Austria de las Letras. Cuando recibió en Oviedo estos galardones, Mutis afirmó que la poesía está al margen del vértigo mercantil que se ha apoderado de otros géneros literarios. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el docente y escritor Oswin Ospino Zárate, que nos va a hablar un poco acerca de la obra de Álvaro Mutis. La primera pregunta, como para entrar en confianza, es ¿cuál fue ese aspecto que a usted le influenció a encaminarse por el mundo de la docencia y de las letras? Bueno, buenos días. En el campo de la docencia, pues viene derivándose de mi hermana la mayor, que era docente, y a ratos me iba con ella, entraba en contacto con los muchachos, con las formas de entender la realidad de los muchachos, y creo que ese es un punto desencadenante que pudo influenciarme en la docencia. Por el lado de la literatura, pues siempre he dicho que nadie nace escribiendo, pero sí hay unos elementos del medio, hay unas lecturas, hay unos docentes que influenciaron de una u otra manera a esas primeras lecturas, y después pues encontrarme con esa magia de la escritura, de decir lo que uno piensa, decir lo que uno siente, y con el tiempo pues sentirme cómodo en la literatura. Después de 7 libros publicados me sigo sintiendo cómodo escribiendo. Bueno, la siguiente pregunta es acerca de la obra y básicamente es ¿cuál cree usted que fue el legado de Álvaro Mutis para con la lírica contemporánea? Bueno, Álvaro Mutis es uno de los escritores más influyentes que tiene la lírica contemporánea, personajes nacidos en América Latina, por una razón fundamental. La influencia que tuvo de sus viajes a México y a Europa le hicieron construir una narrativa, una discursividad, unas formas líricas que se basaban en las imágenes, en un lenguaje que iba más allá de las palabras formales, y eso de una u otra manera marcaron un hito en la literatura contemporánea. De todas maneras, toda esa forma de entender la realidad europeizada y de pronto entendida como por las influencias francesas, creo que le dieron un matiz muy importante a la lírica de Álvaro Mutis. Y la última pregunta para finalizar es ¿qué puede destacar usted de la poesía y de la obra de Mutis? Bueno, lo primero, nacer casi contemporáneo con García Márquez hace mucho más importante la influencia de él a nivel de las letras hispanoamericanas, las letras hispanas, no solo de la lírica, sino de la narrativa. Acuérdense ustedes que todo el trabajo que hizo con Ilona Viaja con la lluvia, con Macron y el Gaviero, y con todo el trabajo literario que hizo a partir de la lírica, lo hace un escritor distinto, diferente, con una forma de entender la realidad distinta, muchas imágenes en sus escritos, muchas formas simbólicas en sus escritos. Creo que es el legado más importante que dejó, aparte que marcó sus líneas territoriales frente a ese boom latinoamericano que fue tan fuerte, sobre todo en esta parte del mundo. Entonces creo que ese legado es importante tenerlo en cuenta en las nuevas generaciones de profesionales y docentes que se están formando en este momento en las universidades en América Latina. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, señor Oswin.